Con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¡Qué bueno verlos otra vez! Estamos vivos, estamos facturando, estamos bien. Estamos vivos. ¿Cómo les va, muchachos? ¡Qué maravilla! Teníamos un mes de vacaciones y una semana de reposo. Ya vamos a contar todos los pormenores del asunto. ¿Qué significa que te operen fuera de las fronteras de tu país? Cuando uno tiene sus médicos de toda la vida, uno de los médicos de uno, sobre todo, pensé tanto en las mujeres que paren aquí. Todas las mujeres que paren aquí, que se vienen a que los hijos sean gringos. Ay, sí, todas esas latinas que se vienen para acá con esa barriga de 5 meses. No, vengo a Walmart y lo que vienen es a parir. Y después cuentan esos cuentos de terror. Claro, porque el que te controla allá en tu país es una gente, bueno, nuestra. Entonces, claro, es bonito porque si tú eres colombiana, te controla un señor que te dice, no, esa barriguita va bellísima. Ese niño va a salir rubio, aunque usted es negrita, pero ese niño va a salir rubio. ¿Sabes? Si es de Venezuela, si es de donde sea, los médicos nuestros son cercanos. Son gente, ¿sabes? Aquí, mi amor, dicen que después cuando la gente se pone a parir, hasta que se arrepiente. Porque pare, dale, puja. Y la vaina es en un cuarto, no pares como en una vaina como allá, que las parturientas están ahí contigo. Dale, mi reina, tienes esa totona bellísima. Va a salir un catirote, carajo. Esa muchacha va a salir una muchachota. No, te aquí despuja y dale sin anestesia. Aquí la vaina es para morirse. Y la después, coño, lo que cuesta tener un pasaporte americano, coño la madre. Coño, cuesta de todas las maneras. Así nazcas, así te lo ganes, así te casas. Díganme si te casas, qué ladilla. Y empiezan a sacarte toda la mugre, hasta que te dan ese pasaporte y presentas ese examen. Qué desgracia. No, la vaina ahorita está complicada con los inmigrantes, de verdad se ha puesto la vaina peleaguda, pero tenemos muchos temas que comentar de esta semana. Hoy tenemos Habemos Papa. Esto lo resolvieron rápido, ¿verdad? Normalmente esta gente se tarda, se dilata, lo que llaman los viejos se dilata. Esta gente de verdad se da su postín. Dígame, cuando botan ese humo, eso pasan como 15, 20 días para echarse humo. Entonces que no, que sí, que tú, que yo, que zapatico cochinito. O sea, eso juegan el escondite allá adentro. Esa gente se dan coñazos, no, que tú, que yo. Y claro, cada vez que muere un papa, nosotros ya hay un tuit por ahí funcionando, circulando. Los venezolanos hemos visto más papas que presidentes cambiar. ¡Ño de la madre, vale! ¿Qué karma nos ha tocado, chicos? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros somos gente de bien, ¿vale? No joder, nos tocó esta vaina tan jodida. Pero esta gente, normalmente, o sea, porque nosotros vimos cómo se murió Juan Pablo, que para mí es el mejor papa del planeta Tierra, el abuelito de todos nosotros, el abuelito de Heidi. Juan Pablo era súper chévere, porque era el papa amigo. Nosotros no sabíamos ni dónde era. Después que uno se polaco. O sea, era como, el papá era como, uno nunca entendía lo que decía, pero era cercano, porque él hablaba como 15 idiomas, pero los hablaba todo enredado. Entonces era, y uno, no, qué belleza. Tengo ganas de llorar todo lo que está diciendo. Nadie entendía absolutamente nada. Pero era muy chévere, gracias mamá. Era muy chévere. El Papa Juan Pablo era lo máximo y además el Papa Juan Pablo visitó muchas veces América Latina y nosotros somos pueblos muy creyentes. Dígame México. México es de tirarse en el piso y revolcarse. O sea, todos nosotros, sí, no, la Latinoamérica es muy creyente. Hay otros países que es como, mamar, papá, van para Japón y los japoneses arrancan de aquí, loco. Sí, o sea, van para otros países, dígame tú China, con los chinos, con papas, olvídate de eso, 4 coñazos, le meten 2, le hacen la acupuntura y lo mandan para carajo. Hasta nosotros papas chinos, olvídate de eso, tenemos una muralla china, esa gente tiene más años que nosotros, o sea, nosotros tenemos 2000, esa gente tiene 5000 años echándole bola al arroz y la verga.
Pero esta vez me pareció que resolvieron. Yo no sé si es que la vaina con las redes sociales está que todo el mundo tiene ese culo apretado y es dale, apúrate, dale, no estés con huevona. Porque antes la gente se transmite directamente desde aquí, desde Roma, la vaina, no sé qué, el Vaticano. Entonces eso eran días y días. La gente pernoctaba, llovía, la gente con paraguas llorando, las monjitas que no la dejan pasar. ¿Sabes qué? Los papas con las monjas, para allá. Las monjitas allá, todas flaquitas, entonces mamadas, esperando la lluvia, la vaina, el solazo, el calor, la vaina, la nieve y en Roma y ese peo. Y esa gente se da su potín. Ahorita fue 2 veces. Un humo negro, unas gaviotas pasaron, pam. Dijeron, no hubo peo, que aquí no se entendieron. Y de repente humo blanco y salió un gringo. Hello. Marico. ¡Qué rápido! Cuando dijeron que era gringo, oh my God. Se llama Robert, pero habla peruano. Me gustó, o sea, me pareció, coño, o sea, me habló, ¿sabes que ellos tienen que hablar italiano? Porque, están allá, se jodieron. Entonces empiezan a hablar bambino, no sé qué vaina, su peo, no sé qué y tal. Y de repente lanzó una en español que nos quedamos todos con el culo en 2 manos, porque lo que dijo fue casi que el pisco es peruano, no joda. ¿Qué verga es, chico? Tengo 20 años con esa gente, ¿qué coño pasa? El pisco es peruano, no joda. Y se prendió ese peo la gente. La gente, ¿sabes? Porque ahí estaban las banderas, porque sabes que nosotros, mi amor, Latinoamérica, llevamos siempre banderas. Eso es la bandera colombiana, los ecuatorianos, los venezolanos, todo el mundo con esa bandera, esa gente tricolor, zapateando ahí, ¿no? Y esa gente gritaba cuando hablaban español. Pues mucha fanaticada latinoamericana. Yo creo que es donde más la iglesia tiene llegada. Porque aquí en los Estados Unidos, yo no sé cómo está la vaina de los curas aquí, no sé cómo está la iglesia. Porque aquí la gente no es muy de misa ni muy de vainas. Aquí la gente es más de fiesta de 3 de la tarde a 6 de la tarde, la piñata rapidito. Yo no he visto aquí bautizo. Por ejemplo, nosotros somos gente de bautizo y entonces los bautizos son una fiesta grande y larga. El niño está recién nacido y el niño no sabe lo que tiene es calor y lo hace la abuela soplándolo. Este niño está prendido de fiebre y los adultos están todos rascados, la mamá rascada hecha verga en una silla, el papá besándose con una camarera atrás. En el bautizo del niño. Los bautizos son una rumba para adultos. Las piñatas son todas rumbas para adultos en nuestros países. El niño tan chiquitico, tiene un piñatón, le mete un coñazo al carajito, le mete un palazo al otro y los adultos están bailando merengue, vaina, están en un pedo de ellos, no sé qué, comiendo pequeños, whisky, todo el mundo. O sea, el tema de la iglesia en nuestros países tiene una influencia. Aquí los gringos como que se casan, vaina, el cura si hay cura, no andan con mucho, no son muy de golpes de pecho, no los veo yo muy de confesionario. O sea, aquí yo nunca vi con un gringo que no me fui a confesar. Jamás oigo yo un gringo decir que se fue a confesar. Los latinos, todos los domingos, ese peo, no me fui a confesar. Pero, Maribel, ¿hasta cuándo te vas a confesar? ¿Hasta cuándo te vas a confesar? Si eres puta, eres puta. Ya está, eres puta. No pasa nada. ¿Te gustan los tipos? Eres puta. No pasa nada. Tienes un novio hoy, otro mañana, estás que timbarín de 2 pingües, no sabes qué hacer. Te montas en una lancha, pierdes la cordura, pierdes el papa, pierdes toda vaina, pierdes el crucifijo, pierdes todo. Y tú eras en las tardes ese crucifijo, paqui, dando coñazo. ¡Pobre crucifijo! Y luego empiezan en pleno acto amoroso a mentar a Dios. Dios mío. Esa es la católica es fija. Y Dios arriba en los cielos, Señor, ten piedad de esta hermana que ha caído de las fauces del machete. Ha caído de las fauces del muñeco. Pero, o sea, entonces se van a confesar con el papa y vaina, con el cura, con los no, he pecado. Mi amor, ya te conocen, ya saben que tú eres débil de carne, tienes esos detalles. Eres débil. Nosotros somos muy de la iglesia, nos gusta la misa, nos gusta ir el domingo a la misa, sentimos que liberamos carga con la misa, no sé por qué. Los gringos no, los gringos tienen que pasar algo importante.
¿Estás buscando el carro de tus sueños? No des más vueltas y olvídate de la presión. Disfruta de un trato personalizado en Saude Kia. Con tecnología de punta y una amplia variedad de vehículos encontrarás el auto perfecto para ti. Además, cuentan con 2 convenientes ubicaciones en Miami y Homestead. Visita saudekia.com y sal manejando. Vi que cuando se murió el Papa Francisco salió Trump con Bad Bunny al lado en un balcón de una vaina y dijo murió el Papa con el muñeco de los huevos, que lo que estaba era lanzando huevos a la gente y lanza ese coñazo de noticias. Es que también el mundo está para quien le toque, de verdad. Estos días han sido una locura. Yo me voy y pasa de toda vaina. Yo decía, coño, yo estaba haciendo el Camino a Santiago, que me fui hace una semana el Camino a Santiago, y la gente me dice, ¿por qué haces esa verga? Porque me da la gana, pero qué verga. A todo hay que explicarlo. ¿Por qué tú te montas en la lancha y das la totona? ¿Por qué? Yo no me puedo ir por un monte a que me llueva y me caiga granizo en la cabeza. Ahí está, no joda. Yo estaba, ahí se ve la foto, por lo que engaña el Instagram. Ahí yo estaba, no joda, congelado. Porque estaba cayendo puto granizo ahí donde tú te preguntas, ¿qué coño hago yo aquí? En vez de estar en un bar bebiendo, coño de la madre. Entonces ahí es cuando uno llega, que corona la verga, que ya dice no. Y ahí me están esperando 752 venezolanos. Es impresionante la cantidad de venezolanos que hay ahorita mismo en todos estos pueblos, venezolanos y cubanos. Me sorprendió mucho en Pueblito, los cubanos. Estoy sentándome en una panadería, lo estaba contando justamente ahorita en el camerino. Estoy sentándome en una panadería y se me acerca una cubana que trabajaba ahí en la barra de la panadería y me dice, tú eres el muchacho, él hace algo, ya te voy a decir, espérate un momento. Y la otra venía, él hace algo, él está en, tú estás en TikTok. Yo te conozco a ti, tú haces algo de risa o algo de eso. Tú no haces algo de eso. Yo te veo la cara y yo te siento en un pueblito de Galicia. Y yo le dije, ¿qué haces tú aquí, criatura? Niño, aquí es buenísimo vivir. Olvídate de eso, aquí es buenísimo vivir. Y yo le digo, pero si aquí hay 4 viejos, por eso se están muriendo. Y estamos llegando nosotros con los niños, gente. Imagínate, me encontré en una panilla una doctora cubana. Imagínate tú esa vaina, qué vuelta la vida tan arrecha. Una doctora cubana que me dijo, no, yo me vine para acá y yo me mentalicé. Yo me mentalicé en Cuba que yo iba a comer mierda, pero afuera. Porque si vas a comer mierda, cómetela afuera del país, afuera. No te la comas adentro, afuera. Y yo me traje a mi marido y me llevé a la niña y yo dije, yo quiero vivir en un pueblo para yo poder desarrollarme en ese pueblo. Y yo le dije, qué arrecha. Me dijo, me voy a hacer doctora en este pueblo de mierda. Y tú verás que me hago doctora y le curo el culo a todo el mundo aquí en este pueblo. Y yo, qué arrecha, porque así es que es. Porque a veces uno decide irse para Nueva York. Nunca putamente triunfa en Nueva York, porque triunfar en Nueva York, mamá, tienes que ser Carolina Herrera. Entonces la gente se empeña en unas vainas y hay gente que se va por unos pueblitos y mira, a lo mejor triunfa y le va buenísimo y soy doctora. Saludos de aquí a toda la gente de Galicia que me conseguí en el camino, cubanos, venezolanos, colombianos. Me conseguí de todo. Increíble que estamos en todos lados. Los españoles se quedaban, ¿por qué se toman fotos con él? Y yo, señora, porque yo hago películas pornográficas. Los españoles, es que es muy fuerte. La verdad que es un camino. La gente me preguntaba mucho, ¿qué haces allá? Es una vaina de pinga, porque no es que yo sea religioso ni nada de eso, pero por lo menos una vaina que tú estás en la naturaleza y caminas y de pinga, te consigues gente, lo hice solo. Porque la gente, ¿con quién estás? ¿Quién te toma la foto? Nadie me toma la foto. Todo eran selfies. La gente sí jode. No, que ¿quién toma la foto? Yo mismo. Entonces, siempre así, con una vaina, me cayó un palo de agua todo el puto camino. Justamente vamos a sacar unos programas especiales del Camino a Santiago en mi canal de YouTube. Porque hay mucha gente que me pregunta, coño, quiero hacerlo, ¿cómo es? Pero violan. Sí, muchas veces. Está violando, chico, pero ¿qué pasa? No tenemos un peo en la cabeza. No vale. ¿Pueden ir mujeres solas? También pueden ir mujeres solas. Ahí lo que te puede agarrar es un árbol, no sé, un conejo, porque ahí no hay ni animales en esa verga ya. Los españoles mataron a todos esos animales, los ciervos, toda verga los mataron. Ahí no queda un carajo, no queda ningún animal vivo ahí, solamente unos árboles y una vaina. Pero
Vamos a sacar unos programas especiales. Ahí empieza, o sea, me empezó con una molestia. Yo no sabía que yo sufría de vesícula porque a mí nunca me había molestado esa vaina. Y cuando llego a Madrid, me operaron, me acaban de operar vesícula. Hay mucha gente que la han operado de vesícula, me imagino. Eso es una cosa que es muy... Ahí está la vesícula. No es la mía, esa es la que está en Google. Me empieza como una molestia, llego a Madrid y voy a cenar. Cené muy, muy ligero, ¿sabes? Porque uno siempre se culpa. Soy yo que estoy comiendo mal, estoy maltratando mi cuerpo. Entonces cené pescado y me tomé 2 vodka y entonces todos mis amigos me decían, porque éramos un grupo, me empecé a sentir mal y me decían, es el vodka. Nunca culpen al licor, por favor. Quitémosle la culpa al licor, quitémosle esa parte. No culpemos al licor. Serán otras cosas, el licor no. No jodan. Salud por eso, muchachos. No, esa gente que se pone y que no, por eso yo dejé de beber. No sean aburridos. Y la gente se muda para este país y se pone fastidiosa. No se pongan así. Beban y relájense, por favor. Relax the papo. Claro, porque la gente se pone, coño, que dejé de beber, porque tú sabes que ahora hago yoga. Puedes perder tu relación por eso. Porque la gente se pone ladilla, aburrida, se pone necia. Noño, beban, relájense, estén de pinga, ¿sabes? Brinden, como en Latinoamérica. La gente, mira, a mí me encanta, lo dije el otro día en una historia, a mí me encantan los abuelos que brindan, 105 años y brindan con su whisky. ¡Salud! Tú dices, no jodas, ese señor está vivo. Arrecho llega a los 72, así, vegetal. Yo no veo de los 40. Marico, ¿para qué continuar? Ya puedes entrar al seno del Señor. Ya, efectivamente, una curda, algo. No, sí, relájense. Me dio un dolor, pero la verdad es que cuando te da el dolor, y esto es un dato, cuando te da el dolor de vesícula, por lo menos a mí fue así, tú no sientes como la gente siempre te dice como tenemos también la vesícula y tenemos el apéndice. Cuando da el dolor de apéndice, todo el mundo dice, es que no puedes alzar una de las piernas, te duele mucho, no puedes tocarte porque la vaina es un dolor. Yo me podía tocar la barriga, ¿qué te duele? Todo el mundo me pregunta, ¿pero qué te duele? Marico, no sé, me duele como todo. O sea, me duele toda la barriga, me duele todo. Pero me decían, húndete. Yo estaba solo en un apartamento. Entonces, húndete la barriga. Yo me hundía la barriga. ¿Qué te duele? Como las amígdalas. Como las rodillas. O sea, como el pelo. Me está doliendo ahorita el pelo fuertemente, las puntas. O sea, me duele todo. La gente, coño, ¿qué será? No, entonces, porque entonces uno, y eso es muy nuestro, nosotros somos todos médicos, todos nos medicamos, sabemos de todo. Mi abuela me dijo, esto es un conocimiento ancestral indígena. Yo no sé dónde está nuestro indígena, pero ahí está. Y el indígena nuestro quiere preparar una pócima con cayena, con una hoja de plátano, pólvora, candela, y tomártelo un poquito y te drogas y empiezas y te cura y te da fiebre. Uno siempre quiere solucionar todo con un té y con una huevonada. Yo tengo 30 cajas de Alka-Seltzer que viajo con ella porque yo siento que el Alka-Seltzer es bendito porque tiene aspirina y mi mamá dice que la aspirina es buenísima. Entonces yo, Alka-Seltzer para todo. Yo veo una gente que está vomitando Alka-Seltzer, una gente que quiere abortar Alka-Seltzer, una gente que está presa Alka-Seltzer, una gente que está deprimida Alka-Seltzer, una gente que la dejó el marido Alka-Seltzer. ¿Te quieres matarte Alka-Seltzer? Se te quita esa vaina, tú verás. Una gente que está a punto de lanzarse un edificio, tómate un Alka-Seltzer. Déjate de eso, ¿sabes? O sea, Alka-Seltzer para todo. Entonces, yo tengo Alka-Seltzer siempre. Entonces yo me eché unos Alka-Seltzer, un té de manzanilla. Dicen que son buenísimos, yo, Harry. Tómate un té de manzanilla para que te acomode el estómago porque un amigo me dice, tú lo que tienes es gases. O sea que yo estoy lleno de peo, todo completo. Y yo le dije, yo no tengo gases porque yo no siento gases. Yo lo que siento es un dolor. Entonces yo llamé a un amigo mío de la desesperación porque yo a las 3 de la mañana me deparé con un dolor que sentía que me iba a dar un infarto. Porque esa es otra, porque dramático,
Entonces yo llamé para despedirme ya de una vez. Para decir la clave del banco y ya. Yo de verdad, mira, me paré y llamé a un amigo mío a esa hora en Madrid, le escribí, no lo llamé, le escribí, y le puse que si estaba despierto, o sea, le puse, ¿estás despierto? Y él, que coño, gracias a Dios recibió el mensaje, me llamó de una y me dijo, ¿te pasa algo? Y le dije, marico, me está dando un infarto. Para que ya, tú sabes, le quité la llave a la puerta del apartamento donde me estaba quedando para que si me tuvieran que recoger el cuerpo, que vinieran. No, yo soy así dramático, ya para que, mira, ya. Y me acuesto pegadito a la puerta para que no estén buscando dónde está, en qué cuarto. No. Ya para que entren y vean, ya. Yo me baño y todo, para no estar oliendo mal ni nada. Me peino de medio lado como quiero que me... Ya. Entonces, sí, yo me enteré. Y entonces le digo, marico, me siento muy mal, tengo un dolor muy arrecho, yo creo que esto es como un infarto, marico, esto es el final. Yo estoy viendo ya a mi abuela, ven. Ya está, ya se vivió, hice el Camino a Santiago, hice mi show, hice lo que pude con las herramientas que tuve, ¿entiendes? O sea, rebajé unos kilos, no voy a pesar tanto, porque arrecho es coño cuando se muere un gordo, verga. ¿Quién coño agarra ese? Eso es arrecho. Todo el mundo lo quiere, pero ¿será que lo incineramos? Porque me ves tú. Gasolina y fuego. ¡Fum! Gordo. ¿Quién coño te carga, gordo? Entonces, arrecho. Entonces, entonces él me dice, imagínate tú la vaina con nosotros, chicos. Yo le digo a él que me llame una ambulancia. Yo le digo, pana, yo creo que esto es una vaina de una ambulancia porque este dolor a mí nunca en mi vida me ha dado un dolor así. Esto es grave. Me dice, no, cálmate, que estás nervioso. Siempre adjudicamos el dolor a que estás nervioso. ¿Quedó nervioso vas a estar? ¿Nervioso vas a estar? Por favor. ¿Cómo le vas a decir a una mujer que tiene un barrigón, que tiene ya la coronación de la cabeza del niño en la totona, que está nerviosa? Lo que está es pariendo, marico. Entonces me dice, déjame consultar con el ChatGPT. Nada más importante que ver bien. En Helios Optical, con más de 50 años de experiencia, conseguirás la última tecnología, la mejor atención y variedad de precios que se adaptan a tu presupuesto. No todas las ópticas son iguales. Helios Optical, ven y verás. Buscando el pollo a la brasa perfecto, en Dando a la Brasa lo encontrarás. Dando a la Brasa, donde el sabor auténtico de la cocina latina cobra vida. Descubre por qué nuestro pollo a la brasa es el mejor de Miami. Prepárate para probar sabores auténticos que te dejarán sin palabras. @DandoLaBrasa_restaurante. Marico, te lo juro. Yo tenía tanto dolor que yo estaba con el celular en speaker y yo me arrodillé. En el suelo del apartamento me arrodillé. Ya yo estaba, señor, yo estaba ya pidiendo asistencia, viendo a José Gregorio Hernández y sus manos protectoras. Fue lo único que hizo bueno Francisco, que nos hizo santo nuestro José Gregorio Hernández. También se lo reconocemos. Pero, entonces, coño, estaba ahí y mi pana me dice, mira, ChatGPT dice que efectivamente lo que yo te dije, tienes gases. Marico, yo digo, bueno, esto es inteligencia artificial, esta gente sabe. Yo creí en el puto ChatGPT. Entonces el tipo me dice, te voy a mandar, él me está recomendando unos ejercicios de YouTube para que hagas, te lo juro por mi madre, para que a las 3:30 de la mañana, para que haga, y yo abrí con un dolor abdominal, un dolor, y yo me puse a hacer unas vainas en el piso. O sea, Karate Kid se quedó huevón. Empecé, que si no sé qué, cruza la pierna, mete la otra, no sé qué vaina, respira profundo. Y marico, empecé a hacer un montón de huevonadas, ningún gas de nada, pero dije, no, que se me está calmando. Y me tomé un té y otro Alka-Seltzer. Y bueno, empecé, te lo juro, empecé a rezar porque dije, marico, me va a dar una verga aquí.
Y me acosté y me fui quedando dormido y como que al día siguiente me mejoré y dije, bueno, ya como que es verdad, yo creo que me indigesté, yo creo que me cayó mal el pescado, no comas más pescado, no tomes más alcohol, porque dije, algo me está pasando, no sé qué coño me está pasando. Cuando llegué, pero me faltaban 3 días para venirme. Marico, 3 días aguantó este cuerpo que Dios me dio, con esa verga ahí latente así, tum, tum. Me vine en un vuelo de 9 horas que no comí nada, o sea, ¿quiere no sé qué vaina? No. La tipa me veía, este tipo está tragado, este tipo se vino con cocaína en el estómago. ¿Quién no come en 9 horas? No, manzanilla, me traía una manzanilla, pero no tiene hambre. No tengo hambre, estoy en dieta, estoy en fasting. Llegué a Miami y como tenía tanta hambre de esperar todos estos días, no sé qué, en mi casa mi mamá lo único que me tenía para recibirme era 2 empanadas venezolanas fritas. Claro, una de queso y una de pollo. ¿Por qué? Porque ¿por qué no, pues? ¿Cuál es el problema? Si el pescado es el pescado y las empanadas son las empanadas. Marico, me comí 2 empanadas y eso fue bomba que bomba. La barriga se me puso de una vaina y empieza un dolor. Y le dije, ves, me está cayendo mal la comida. Me llena de gases. Mi mamá me ve en el piso y me empiezo a retorcer como una lagartija que se está muriendo cuando le quitas la cola a la lagartija. Y empecé a retorcerme entonces yo no quería que me llevaran a emergencia porque yo sé que la emergencia aquí es una ladilla. Porque la gente espera que tú te desangres en esa mierda y pasan a 450 casos y a ti no te pasan. Y yo sé, porque aquí uno no tiene ningún contacto. Yo no tengo ningún contacto en una emergencia. Voy para allá, espérame. Como en nuestros países que uno tiene un contacto, un amigo, una gente, siempre uno tiene una gente amiga. Vente para acá, yo te recibo. Aquí no. Aquí llegas, o sea, yo llegué con un dolor a la emergencia a las 11 de la noche con un dolor hijo de puta de esa noche. Y yo llegué y el tipo que me atendió, un muchacho de color más oscuro que esta corneta, y me dijo, regístrese primero. Marico, te duele el culo, te duele el alma, te duele la cabeza, te duelen las pestañas. ¿Qué te vas a estar registrando? Tuve que sacar mi vaina, mi cartera, mi ID, y me pongo una computadora, pones el ID, la vaina te lo escanea, certificas tu fecha de nacimiento, tu nombre completo, tu huevonada, y el tipo te dice, ahora la tarjeta del seguro muriéndote. Y el dolor era pecado. Y empecé yo a gritar, compadre, porque ya yo dije, Harry, actúa para que ya. Yo dije, actúa, marico, actúa. Empecé, ¡ay! Y el señor de ese color ni se parpadeó. Dirá, papito, ya esa actuación no las conocemos. Ya eso sabemos nosotros de eso. Y entonces le saqué la tarjeta del seguro. Me sentaron, y yo lo que le decía era, póngame un calmante que me da una vaina, póngame un calmante. Marico, así pasaron horas. Me pasan a una camilla, me atiende otra muchacha, hermana del señor de la puerta. ¿Sabes? Ellos te ven y cuando el tipo me tocó, y ella puso unos ojos como, se está muriendo. Me hicieron todos los exámenes, me sacaron la sangre, me dijeron que orinara en un potecito, oriné. Me dijeron, hay que hacerte estos estudios primero para saber qué tienes. Y entonces, ¿qué sientes tú? Y yo, una indigestión muy grande. Me hicieron un scan, te meten en una vaina, pero tú con ese dolor, mira, normalmente, si a mí tú me dices que yo voy a entrar en una vaina de MRI, me daría nervio, porque la vaina la tienes cerca, la vaina, Cuando tú tienes ese dolor, marico, que te metan en el hueco del culo de alguien, a ti no te importa. A ti no te importa. Tú lo que quieres es que te ceden. Y entonces me metieron un scan y el tipo, mira, que cierra los ojos, a mí no me interesa, dale. Échale bola, échale rayo, échale fuego, échale algo. Y la vaina, y de repente llegó hasta que, porque viene la doctora, porque esa vaina parece el cónclave. Por ahí viene caminando, por ahí viene. Espérate un tiempo, ya viene la doctora. Y tú, coño, ¿dónde está la puta doctora? Porque tú como latino, tú quieres que alguien te agarre la mano y te diga, no te preocupes, te vamos a salvar. La tipa ni se acerca con una vaina puesta y la tipa en la puerta. Yo soy la doctora.
Y yo soy el paciente. Si te pudieras acercar, yo no tengo COVID. La tipa me dice, ya te hicimos el scan, porque aquí no te toca nadie. Nadie te hace lo que llaman la clínica, que es como nuestros doctores, como nosotros no tenemos scan, nosotros en una emergencia, con un scan. ¿Qué scan? Ahí lo que tenemos es una fotocopiadora que no tiene tóner hace años. ¿Qué scan? ¿Qué? Por amor a Cristo. Lo que tenemos es un estetoscopio que se lo regaló el doctor José Gregorio Hernández a ese doctor. Que él con ese estetoscopio sabe si es morocho, si es niña, si el niño quiere ser hembra o quiere ser varón. Él lo sabe todo con el estetoscopio. Nosotros no tenemos ninguna de esas herramientas modernas. Entonces, claro, lo que hacen nuestros médicos cuando tú estás con ellos, te montan en una camilla, te agarran esta mano, con esta mano le dan a la otra, hacen pa, 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 y te van diciendo, duele, no duele, y te meten la mano en el hígado. Bueno, doctor, te duele, y tú, bueno, estoy sintiendo el hígado ahorita, justamente está graso. Me comí 2 empanadas y estoy sintiendo ahorita la grasa de las empanadas. Y ahorita está agarrando el páncreas. Estoy sintiendo el páncreas en sus manos. O sea, los doctores nuestros te hacen la clínica, te palpan. Aquí está el hígado, aquí está el páncreas, aquí está el vaso, aquí está... Ah, es la vesícula, la estoy sintiendo, tiene piedra. Es más, tiene 24 piedritas. Te palpan, ¿te entiendes? O sea, el tipo sabe si es apéndice, si es vesícula, si es indigestión. Ah, no, tú estás lleno de mierda, olvídate de eso. Tú sabes todo lo que te pasa. Porque el tipo tiene las manos, en sus manos son como un scan. Ellos saben todo de ti, porque esos carajos los educan para hacer eso. Y entonces te dan, póngase de espalda, tosa. ¿Sabes qué es típico nuestro? Tosa. Y uno, más, tose duro. Llénate los pulmones, entonces te agarran los pulmones para ver, pulmón derecho. Fumaste tú hace tiempo, ¿verdad? Marico, nuestros médicos son más arrechos que un brujo. Entonces, y agarran el pulmón izquierdo para ver el pulmón izquierdo. Aquí tú también, ay, te metías marihuana. Aquí tienes un poquito de marihuana abajo. Sí, se ve un poquito de marihuana, pero bueno, eso se ha solventado porque la dejaste. Se ve que te cayeron a coñazo porque aquí están los correazos de un lado. El tipo te escanea el cuerpo perfecto, ¿entiendes? Ah, tú das culo también. Ah. Con esas nalgas pelúas. No, no, pero, o sea, es decir, nuestros doctores saben y ya con en las manos te dicen cuál es tu veredicto, qué es lo que te está pasando. Aquí te tienen que meter en contraverga. Primero me metieron un scan y la tipa no aparecía. Ya viene la doctora está por ahí. No, habían 2 pacientes más. Un malandro que le habían roto la cara, porque tú sabes que uno cuando va pasando, uno es chisme adelante, uno. Así uno tenga un dolor, va. ¿Qué pasó ahí? Uno chisme adelante, ¿no? Y uno empieza a comentar. Y a las enfermeras, mira, ¿qué le pasó al de al lado? ¿Qué? La enfermera, no se puede comentar las cosas del otro paciente. Le dieron cuchillazo, por loco. Un señor con un cuchillazo en una cara y otra verga. Pero esa gente ni se quejaba. Esa gente no se quejaba. El que me quejaba era yo. Entonces después me dice, tiene que venir otra enfermera. Pues sabes que hay 37 enfermeras que hacen 37 vainas diferentes. Coño, nosotros tenemos un enfermero, una señora que pasa coleto y el doctor más nada. Y la señora que pasa coleto ayuda. Y además te chismea. No, es que la enfermera está ocupada al lado porque mira, cuchillaron una gente ahí. Yo estaba limpiando bajo la cama y oí cuando él le dijo, no, que parece que la mujer ya se vengó de él. Bien hecho, a lo mejor es bien abusador. Y uno se entera del peo. Pero aquí no, aquí hay 37 tipos. El que te salga la sangre es uno, que habla un poquito español porque sus papás son cubanos. Entonces...
Del Toro Insurance ofrece franquicias con baja inversión, entrenamiento intensivo, financiamiento, leads y más. Llama ahora al 786-824-16 o visita deltoroinsurance.com. La seguridad de estar bien asegurado. Elaborado con 100% agave de los estados Falcón y Lara, el cocuy Saroche lo puedes tomar solo para evocar el auténtico cocuy venezolano o puedes disfrutar en cócteles de alta gama. Cocuy Saroche es el testimonio del compromiso con la excelencia y el respeto por la tradición. Agave 100% ancestral. Yo te estoy entendiendo, entiendo lo que está pasando contigo. Ponte calmado, yo solo te saco la sangre y entonces ven otra vez y te saco, déjame ver. La doctora está en otro sitio, ya viene por ahí. Entonces viene la que te toma la atención. Viene otra muchacha que esa sí no habla español. I don't get it. What are you saying? Oh, I know that you are in pain. I'm so sorry. Oh, your pressure is good. Bye. Y se va, y llega otro, marico. Lo que quiere es agarrar por los pelos a alguien. Mire, hijo de puta, ¿dónde está la doctora y el calmante? Nadie sabe, la doctora está como que en el Olympus. Y ella va. Y dice, ¿por qué tarda tanto la puta doctora? O sea, ¿qué pasa? Hasta que me dijeron, no, te tienen que hacer ahora un eco. No sé cómo es que se llama aquí. Eso, una cosa. Una máquina que te pa' vete más cerca, porque ellos tienen que vete, pero todo con foto. O sea, Entonces llegó otra muchacha, todos eran más o menos con este color. Los ojos pelados. Y viene con un mamotreto, marico, una computadora de la NASA. Viene entrando ella. I'm the one who's going to do the CT scan, no sé qué vaina. Entonces, ok, pone la vaina, no sé qué. Y enchufa una cosa, enchufa la otra, enchufa una vaina, enchufa la vaina, se enchufa la... O sea, enchufó 40 vergas y agarró la vaina y empezó. Y cuando veía la computadora, oh. Y yo le decía, is something wrong? I don't know. ¡Marico! ¡Dime algo! No te dice un coño. Y espera. Entonces, the doctor have to come. She's the one who have to tell you. Y yo, pero, ya va, tienes cara de alarma. Huele a quemado. ¿Qué pasa? Voy a pasar la noche ¿dónde? Me tragué un pescado malo. O sea, ¿qué pasó conmigo? Entonces, claro, ya se me salían lágrimas del dolor y le digo, necesito que por favor me pongan un sedante. Un sedante. Entonces, es que viene la doctora. Y hasta que apareció, marico, ojalá vea el show. La puta doctora. Que yo cuando la vi dije, es el Arcángel Miguel. O sea, ya yo estaba alucinando. Porque la veía... que seguro estaba jugando, yo no sé qué, solitario por allá en una computadora. Y dijo, déjame ver qué es lo que le pasa al huevón este. Y se acercó y me dijo, tengo dos noticias. Ajá. Me dijo, primero, no corres riesgo de muerte. Oh, nice to hear that. Nice to hear that. Y la segunda es que te tienen que operar de vesícula. Y yo, no me indigesté. No, tú tienes tu colon bien, tú tienes tu estómago bien, tú tienes un problema de vesícula que está a punto de estallar. Y claro, yo no, sáquenme esto. Entonces, claro, mi mamá me dice, no, mi mamá, hay dos cosas por que te pueden sacar la vesícula o porque se te puede joder la vesícula. Una es porque tienes mala vida, no sé, porque consumes mucha verga, mala, o porque es hereditario. Y en mi caso es hereditario, también le han sacado vesícula, yo ni me acordaba, yo no sabía. A mi mamá le sacaron la vesícula y la sacaron aquí, yo no me acordaba. Y mi mamá me dijo, no, vamos a llamar a nuestro doctor venezolano, por amor a Cristo, que él te opere, mañana lo llamamos. Y el doctor, por supuesto, todo es increíble ser médico latino y atender a un latino,
Porque ustedes saben que si el médico es gringo, el gringo ni habla contigo. O sea, tú, si te tiene que operar un gringo, el gringo va a llegar y te va a decir, la cirugía va a durar 30 minutos o 40 minutos, ¿dónde está su familia? Su familia está allá, ok, perfecto, ya lo van a ingresar. Pero si es latino, tu mamá, tu familia y las personas que te acompañen, eso es una cosa de un adiós. Y el doctor debe estar mamado de todo eso, porque él opera 5 o 6 casos al día. Entonces eso es, doctor, eso es lo único que yo tengo, doctor. Doctor, que sus manos vayan brillando por delante. Gracias, gracias. O sea, el doctor se tiene que mamar a las madres, padres y esposos y esposas latinas que son una ladilla. Porque nosotros somos una ladilla de adiós. Ya nos vemos. Adiós. Y eso es como cruzar el umbral del adiós a Dios. ¿Sabe? El doctor cuando el doctor es americano, ni se entera. Te operan, te meten para tu vaina. El tipo gringo pone música, pone Black Eyed Peas y empieza ahí operando ahí su vaina, todo el mundo drogado. Saliste de tu vaina, te fuiste. Pero cuando el doctor es latino, no, eso es un llantén, una gente, una preocupación. Doctor, llámeme en cuanto usted termine de coser, llámeme. Entonces, claro, mi mamá, la despedida, el peo, la gente, el doctor abrazando, te trae unos dulces de lechosa, aquí le traes una conserva de coco, 2 harinas pan, un cocosete, un café, ¿sabe? Aquí le traigo un recuerdo, aquí le traigo unas almendras, o sea, el doctor, ¿sabe? Tiene más bendiciones que nadie, o sea, doctor, me lo bendiga, por favor, eso me lo da. Y su equipo también del anestesiólogo. Mi mamá le decía a la anestesióloga, cuídalo, la anestesióloga, what are you saying? What are you talking about? La tipa gringa decía, bueno, ¿qué coño le pasa a esta gente? El latino se mete hasta como cuando tú eres niño que vas a volar por primera vez solo en un avión, que tu papá te llevan al aeropuerto y a ti te lo dan así al piloto. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito volaba solo, mi mamá me le decía al piloto, protégemelo, y el señor decía, estoy volando, yo también, o sea, es mi vida, la vida de todos los, no es solo su hijo, pero cuídemelo a él, a él. Si usted que el avión va mal, láncelo. ¿Sabe? O sea, es una preocupación y los doctores latinos se la tienen que calar, se la tienen que calar, no hay de otra. O sea, el doctor latino yo lo venero mucho, lo quiero mucho porque es un doctor muy comprometido. El doctor hispano es una gente hay mucha empatía. El doctor hispano entiende al otro, entiende la preocupación, entiende la angustia, entiende que el paciente se puede sentir nervioso, te agarra la mano, te dice todo va a estar bien, no te preocupes, vamos a ríspero, vamos, no, cero nervios, no pasa nada. El doctor gringo no habla. El tipo te ve como, te puedes morir, no sé. ¿Sabes? El doctor gringo es otro peo. No quiero desmilitar porque ahorita se arrechan la gente. No, ¿sabes qué? La gente está muy sensible. Por toda vaina se quejan que yo digo, que si yo Harry dijo no sé qué, porque la gente cree que yo soy el ministro de Defensa de los Estados Unidos. O el ministro, el patrón mayor de la frontera. ¿Sabes? La gente se pica por cualquier vaina. La gente ahorita no entiende qué es humor y qué no es humor. Y esta verga es humor. La gente se arrecha, se pica, le pica el culo, no sé qué coño le pasa. Están amargados con el mundo, están frustrados y la pagan con el comediante. En vez de pagarla con los políticos. No, la que pagan con uno que es el más huevón. Ah, no, porque tú te paras ahí a burlarte de nosotros. Salud por eso, muchachos. Ahorita hay mucha frustración en el mundo, muchachos, mucha frustración, ustedes lo deben de sentir. La gente se arrecha por todo, el que es realtor, entonces vendes una casa y te llaman al mes, esta casa no es la que yo quería, marico, la escogiste tú. La que le pone la uña a la otra, yo no quería este color, la escogiste tú el color, lo escogiste tú, loca. No, pero es que yo llegué y mi marido no le gusta. Bueno, ese es peo tuyo con tu marido. ¿Sabes? La que le cortas el pelo, entonces no me gustó cómo me quedó. Pero si el corte lo trajiste tú en una revista y tú tienes el pelo malo. ¿Sabes? O sea, la gente ahorita maneja mucha frustración porque estamos viviendo en un mundo que todo es muy instantáneo. Todo lo tenemos rápido y todo lo queremos rápido. Entonces, cuando no obtenemos lo que queremos, nos llenamos de arrechera y la pagamos con cualquiera.
con el señor vigilante, porque entonces el ascensor no llegó, porque con tu mamá, ¿verdad? Y con el comediante. Yo recibo mensajes, gracias a Dios, el 95% son maravillosos, pero hay un porcentaje de gente que está... Le pica algo y la pagan con el más huevón. Este huevón que se ríe, eso no da risa. Andan arrechos por la vida. Y uno tiene que aprender a pasar la página y bloquear a ese coñazo de gente que... No se dejen, muchachos. No se dejen. Si usted trabaja frente al público y la gente está amargada, que se vayan a mamar una caravana de huevo. No se dejen. El maltrato, el abuso, la falta de respeto, los comentarios negativos, bloqueen esa verga, bloqueen. No se dejen que si tu suegra te dice por redes, no me gustó el vestido, bloqueada por loca. Bloqueada por loca. Si estás loca, mi amor, comes mierda, pero para allá. No en mis redes. Es que la gente se ha acostumbrado, como existe el anonimato en las redes sociales, de escribirte cualquier vaina porque tú tienes el anonimato, entonces son cuentas inventadas y entonces van y te quieren joder. Y que vende carro, este es un estafador. Bloquear, reportar, mamarse un huevo, vamos, todo. No, porque la gente se siente con la autoridad de venir a joder el parque del otro en su propia plaza, pero con el anonimato. No, porque no sale tu nombre, sale una vaina, una figura ahí de muñeco con un 047-510. Entonces te escriben vulgaridades. Tu mujer te mete cuerno. Bloquear, reportar, mamagüevo. No se dejen por nadie. Usted ve una gente que lo ataca en redes sociales, bloquee a esa gente, bloquéela. No se dejen. Esa vaina que la gente llega a joder al otro así de gratis. No se dejen. Te lo digo por experiencia propia. Yo no discuto. A mí me vienen con una huevona de aquel país suramericano. Bloquear. Mámer su huevo. Vámonos, bloquear. No te gusta, no me veas. Porque si tú me dijeras que este programa es cadena nacional, tú dices, coño, tienes que controlarte porque esta vaina es cadena nacional. Tú prendes el televisor y estás ahí, que ladilla contigo. Tú prendes el televisor y estás ahí, huevón. Pero tú quieres para ver mi show, tienes que ir a un canal de YouTube, verlo, ponerlo, tener internet rápido, pagar el internet o robártelo, para entonces venir a joder. No, chico, bloquear, reportar, anda a mamarse un huevo. ¿Qué vaina es que uno tiene que estar calando esa vaina de la gente? No, señor. Y eso pasa conmigo. Y pasa con ustedes. Lo que pasa es que al que está en el escenario le pasa con mayor frecuencia y el que está abajo del escenario porque todo el mundo ahorita tiene redes sociales. La peluquera, la que pone uña, el realto, el que vende carro, el que pone peluca. Viste que la gente se hace mucha ahorita peluca. Los hombres están ahorita en unos pelos. Ni el Puma se atrevió a tanto. Unos copetes a unas edades que tú dices, Bonifacio, ese pelo no es tuyo. Ese pelo es turco. Como en las novelas turcas, dramático. Porque además de repente negro. Verga, no joda, Bonifacio. No tienes el negro ni los pelos del machete. Una peluca negra frondosa. Vaina leónica. Entonces la gente le pone. Y ese pelucón, bloquear. ¿Me la pagaste tú, huevón? Bloquear. Claro, eso es una falta de respeto. ¿Qué coño te pasa? Si el tipo se quiere poner peluca, ¿cuál es el peo, chico? Porque entonces se arrechan cuando te burlas de una vaina. Si dice el cojo y te burlas del cojo, se arrechan. Pero si tú tienes una peluca larga, ese peo tuyo. Esa peluca, ¿quién se la puso? ¿La pagaste quién? La pagaste tú vendiendo carro. Tu peluca tuya. Un turco te la vendió y te la cosió en la cabeza, tuya. ¿Cuál es el peo que tú te pongas tu peluca, chico? Entonces viene una gente y esa peluca, ese peo tuyo. Cuando tú das el culo, yo te estoy diciendo, ¿y ese culo? Problema suyo. Bueno, entonces este es problema mío de mi peluca y mi huevona.
Claro que sí. La gente es muy atrevida y falta de respeto. Sorprende a tus invitados con los fantásticos Jumbo Guava de Tequemoch, el tequeño de siempre con ese toque dulce que no sabía que necesitabas. Y no te olvides de las mandocas, su torta pound cake, Teque Pops, Choco Pops, etc. Visita www.tequemoch.com y descubre sus productos estrellas y vuélvete un teque lover. Entre las cosas bonitas que han pasado esta semana, muchachos, yo sigo manteniendo la fe. Se sacaron a 5 personas que estaban refugiadas de la Embajada Argentina, del equipo de María Corina Machado, y también sacaron a su mamá. Esto para mis hermanos cubanos y mis hermanos dominicanos y mis hermanos de otras nacionalidades que están esta noche aquí. Nosotros estamos viendo, ustedes saben, un proceso de hace 25 años. Un pelito de culo, una cosita de nada. Y en esta última temporada, porque nosotros por temporada y por entrega, nosotros tenemos un presidente nuevo electo el 28 de julio del 2024, que se llama el señor Edmundo González Urrutia. Y la creadora de todo este plan ha sido una señora que se llama María Corina Machado, una estratega extraordinaria. Y su equipo más cercano a ella tuvo que refugiarse en la Embajada Argentina porque fueron perseguidos políticos. Y entonces ellos se refugiaron hace meses, ya tenían desde esa época, desde más o menos agosto, refugiados en la Embajada Argentina. Y ellos tenían mucho miedo porque no tenían luz, ni agua, ni medicamentos para ninguno de ellos, y estuvieron pues aguantando allí, y hubo una movida estratégica muy importante. Los sacaron de la embajada, los pusieron fuera del país, y también a la mamá de María Corina, que era un punto débil para en este momento la lucha que se está presentando en el país. Así que bravo por ella y que sigan trabajando en silencio. Tú sabes que nosotros los latinos somos muy bocones. Nosotros cuando vemos que no pasa nada, que no nos dicen nada, creemos que ya toda la vaina se murió. O sea, nosotros que Harry, ¿qué está pasando? ¿Qué has oído tú? Y yo, marico, no he oído nada. No, esa vaina se aguó, ¿sabes? Pero esta gente trabaja calladito como los gringos. Los gringos trabajan callados. Tú vienes aquí a Estados Unidos y tú dices, no, me va a pasar 15 días. Y ellos, ok. Así como un peluche, ok. Y ellos te aceptan, deja que tú entres la plata. Te investigan, se dieron cuenta que tú eras enchufado, que toda esa plata es mala vida, esperan que tú tengas 5 años aquí, después te hacen ñaqui y te agarran. Calladito, nadie dice nada, pero nosotros somos, ya tú verás, para el 15 más o menos de mayo, ya tú verás el 15, lo que va a pasar. Nosotros somos muy bocones. Y María Corina tiene una estrategia maravillosa que es actuar en silencio y después dar el coñazo. Así que bravo por ella, bravo por ella. Bravo por ella. Me encanta esta noticia porque la gente es muy creativa. Mujer se hizo pasar por agente de ICE para secuestrar a la esposa de su exnovio. Esta mujer sí es arrecha. Una mujer identificada como la Train Battle, de 52 años, terminó arrestada tras hacerse pasar por agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduana dice aquí en la Florida. De acuerdo con el reporte de Fox News, su objetivo era secuestrar a la esposa de su exnovio. No, mira, pero, o sea, ella llegó y dijo, mira, soy ICE, con esa cara de que se metió 2 tabacos en la mañana. Mira, yo soy ICE, tú lo que traes es el hielo, chica. Tú lo que traes es el hielo para esta casa. ¿Qué ahí vas a hacer tú, chica? No, tú lo que das es miedo, pero de que me vas a atracar. No, porque llevan a perrito al veterinario porque creían que estaba ciego, pero descubrieron que solo los ignoraba. Mira, yo tengo perro. Para que un perro te ignore, es que tú debes ser una ladilla humana. Tú debes ser insoportable para que el perro diga, ay, ahí llegó. Ahí llegó, ahí llegó. Ahí llegó. Tú debes ser una ladilla humana para que un perro te ignore. Lo llevaron al oculista y le dije, no, él ve. Él ve y oye, pero usted es una ladilla. Déjelo quieto. Pobre perro, coño de la madre. Coño de la madre. No, de verdad. Esto, mira, bueno, en medio de este peo, imagínate tú, tenemos el peo de los aranceles, la Fórmula 1,
El Papá Nuevo, Dios mío. Ojalá que el Papá Nuevo lo haga bien. Es de Chicago. Chicago con Perú. Tiene una mezcla. Chicago, Perú. Imagínate tú. Qué mezcla tan arrecha. Usted sí va a sacar una vaina arrecha de verdad. Ojalá le vaya bonito el Papa, que lo haga muy bien. Mis mejores deseos para él. En medio de todo este peo, India acaba de iniciar una guerra con Pakistán. Coño de la madre. O sea, dos gente embojotada. Esta gente, imagínate tú, los dos tienen en su haber, los dos países, casi 350 ojivas nucleares entre los dos países. O sea, ¿qué coño le pasa, le pica el culo a los hindúes en esta oportunidad? Echándole plomo a la gente de Pakistán, una gente que se jala un mecate y a Dios se llamaba. Coño, buscar peligro en este momento del mundo, que tenemos un peo con Putin, que tenemos peos andando. Y ahora los hindúes, marico, los hindúes que son una gente que come curry con su vaca atravesada en la calle, una gente que no tiene baño. ¿Sabes qué? India es uno de los países que menos tiene baño en el mundo. La gente hace sus cositas por ahí en el monte, por ahí, donde pueda, donde lo agarre, donde lo ataque. Coño, en vez de hacer baño, a veces poseta, toile. Coño, tú vas a tirar bomba. Coño, pero por favor. Coño, pero qué peo, vale, qué vaina con esta gente. En vez de hacer baño y tubería y limpiar las calles y arrimar las vacas por un lado, porque a mí me dicen, yo nunca he estado en la India, pero a mí me dicen que una vaca se le antoja cruzarse en una carretera, compadre, y hay que bajarse y decirle a la vaca, misu. Ay, yo le digo, ¿y tú no le puedes con un palo? No, porque la vaca es un ser divino. ¿Cómo que un ser divino, chico? 2 coñazos, la vaca, una corneta. ¡Pe! ¡Arraca! No, porque esos son los dioses. O sea, que ellos la maquillan a las vacas, le ponen pestañas, tetas, vainas, le ponen cositas, le hacen arabesco. Las vacas son dueñas de aquel país. Entonces, donde la vaca, o sea, un aeropuerto se atravesó una vaca, nadie puede despegar, nadie puede aterrizar, porque la vaca se le dio la locura. Entonces, eso es un Dios que no quiere que uno vuele ese día. O sea, hay que hacer arrecho para ser hindú, arrecho. Además, ¿sabes que los hindúes, ellos, cualquier cosa que tú le digas, ellos mueven? Tú le dices, vamos mañana, y te dicen, sí. ¿Es sí o es no? Sí. Ellos tienen una vaina como... Ellos están todo el tiempo, vamos para aquí, vamos para allá, o sea, están como... Marico, o sea, un país como India tiene ataque nuclear. Coño, la madre, coño, ¿quién le dio esa fórmula a esa gente, por favor? O sea, imagínate tú, eso es como que Latinoamérica se agarra unas bombas nucleares. Imagínate tú, nosotros, una gente que no sabemos qué vamos a parar. Y entonces nos arrechemos con el vecino, nos arrechamos con Guyana, se acabó bomba con esa gente. O sea, imagínate tú. Nosotros no estamos preparados, nosotros somos unos pueblos muy indígenas, nosotros nos peleamos mucho. Entonces hay una gente, no, que está jugando truco, se arrechó, bomba. No, que el viejo de al lado le agarró el culo a mi mujer, bomba. Porque nosotros somos así, una gente que se pelea en una fiesta de cuello de... Pide perdón, no, o sea, somos así, entonces... Queremos bomba con el de al lado. Imagínate tú, nosotros con una bomba nuclear. No podemos, nosotros no sabemos manejar esas cosas. Además nos explotaríamos porque nosotros lavándola y echándole manguera. La señora Lourdes, no, yo le echo manguera todos los lunes. Esa bomba está limpia por abajo. Yo le echo Suajax. Mi amor, nosotros tenemos esas bombas bellas. Explotamos con eso. Nosotros no sabemos, son unos países que tienen una cosa, bueno, una inteligencia diferente para nosotros, como aquí, pues que tienen yo no sé dónde están esas bombas, porque eso no están en Aventura Mall. Nosotros tendríamos las bombas en las oficinas del ministerio. La gente, mira, que ¿dónde esconden la nómina? Ahí están unas bombas y están los cheques. Tenga cuidado porque eso está delicado, porque esa puerta rosa, esa puerta cada vez que uno abre, hay que alzarla para cerrarla. Nosotros no podemos tener bomba de esas, nosotros no sabemos cuidar esas cosas. No, imagínate tú, en medio de una dictadura, lanzan un dron y todos los militares salen corriendo. O sea, los militares que hoy mandan en Venezuela, les lanzaron un dron que explotó a kilómetros. Una vaina, ¡pum! Y todos los militares, ¡corre! Imagínate tú con una bomba a unos militares. Se les cae, se les explota.
Se les explota, pero además en pleno centro de la ciudad. Nosotros no podemos. Latinoamérica no puede tener ningún tipo de bomba, nada. Ven tú Brasil con una bomba y en el carnaval. Y el bomba no se perdió. Eu estava dançando. Não se perdeu. Eu deixei a bomba aqui, não sou bomba. Eu estava dançando, Brasil. Nosotros bombas llevaron bomba. Nosotros no podemos tener bomba. Argentina con bomba. En una depresión colectiva. Yo no quiero seguir viviendo. ¿Vos querés? Tenemos una gran oportunidad. Explotala. Pero en el centro de todo. Para que todo se vaya a la mierda. No podemos tener bomba. No podemos tener bomba. No podemos tener bomba. Latinoamérica no está capacitada para tener bomba. Nosotros, mira, ni bomba de agua podemos tener. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de tener una bomba. Entonces, a los hindúes, marico, que ya echaron plomo. Y además los hindúes son gente, porque uno lo ve por la televisión, son gente de asomarse. Tú sabes que ellos son... Pero por cualquier cosa, tú estás arrancando una mano a cambur, ¡pam! Y la gente está... Y ellos son muchos. ¿Viste que los hindúes se superaron a los chinos? Sí, superaron a los chinos en cantidad. Los chinos, como están frenados por la tecnología, la verga, los celulares, están distraídos y verga. O sea que los chinos antes eran mucha copulación. Pero ahora como que no copulan menos, porque están con el Instagram, no sé qué coño, TikTok, tienen la locura. Están ahí en su vaina vendiendo Berkeley, están ahí cosiendo fuerte. Están con esa pata eléctrica. Y los tipos están Se les olvidó la copulación, ya esa gente no estaba en otro peo. Pero los hindúes que me han hecho con una vaca, que ya va, que espérate, que vamos a maquillarnos, se cogen por ahí, se cogen en el monte, se cogen. Y tienen muchos muchachos. Y superaron en cantidad. Entonces, yo no he estado nunca en la India, pero tengo amigos que han ido y me dicen, no vaya. Yo no vaya, me dicen, no vaya, porque ¿para qué vas tú para allá? ¿Qué vas a hacer para allá? A ver si te da un dolor de vesícula. En la India, marico. O sea, yo me agarro de una vaca que me lleve para el monte. O sea, imagínate tú. Entonces, yo la India no soy muy de la India, no estoy ahorita mismo muy por querer ir a la India, pero yo sé porque yo tengo además familia que ha ido a la India en su momento, porque sabes que ellos tienen muchos gurúes. Y mi familia seguía a un gurú a los 90. Entonces nos decían, no, este es el tipo. Y entonces nos tenían locos con la vaina del tipo. Este Sai Baba, que era como Pablo Milanés. Bueno, me acordaba mucho, Sai Baba tenía un afro grandísimo. Tú no lo conoces, tú eres muy chiquita. Pero ese era muy famoso, Sai Baba. Y él también hacía así. Se me parecía mucho a Pablo Milanés. Yolanda, ese. Se me parecía muchísimo. Y mi familia era muy de eso. Entonces fueron a la India, se dieron coñazos allá en la India, vainas, se enfermaron. Porque si tomas agua, o sea, eso es... Te diluyes. Tú tomas agua en la India y te diluyes, te entierras a la tierra. O sea, hay que enterrarte. Porque tiene de todo. No dicen que no pueden. O sea, tú no es que te estás bañando en la India. Gárgara, muerto. Sales muerto del baño, muerto. Se está bañando, muerto. Porque no puedes estar como uno aquí que estás cantando. Es mi jabón, es el Moncler. Que la muerta afuera, vaya, te vas a ahogar. No puedes porque te mueres muerto. Entonces, yo no puedo de los nervios. Yo no puedo de los nervios. Estaba una vaina pensando que no puedo tomar agua, no, tiene que todo embotellado, que cuando vas a las cocinas de los lugares, de los restaurantes, tienes que decirle que tiene que ser cocina nuestra. Porque si no te dan cualquier cosa. O sea, además ellos comen con la mano. Yo no tengo nada en contra de los hindúes. No tengo nada. Porque la gente luego, mira, mi novio hindú. Tengo nada, pero ellos comen con una mano y con la otra hacen otras cosas. Y yo no puedo que tú me agarres un bojote así y me le digas, aquí está su plato. Yo me voy para McDonald's, marico. No, que eso es aceite de palma, no me interesa.
Me interesa aceite de lo que me venga, aceite no de carro, no me importa. Pero que soy una vaina que venga en una bolsa, no me vengan con huevonada. ¿Sabes? Entonces, la India es un país retador. Es un país que tienes que ir como con los ojos abiertos, pues. Porque, coño, marico, te da una vaina allá y ajá. Entonces, y estás lejito, porque además tú me dijeras, no, que fuimos, coño, para Guyana, que está aquí, pues, de este lado del mundo. Pero es que en la India son horas y horas y horas. Yo me vine cagado en un avión de 9 horas. Imagínate tú en la India que son, no sé, 20 horas para el coño de la madre. Nada más un calor fuerte, abrasador y con bomba. No, yo tendría terror de estar en la India. Pues esa gente se arrecha, marico, no, él no cree en nuestro gurú. ¡Bomba! Verga. O sea, hay que tener cuidado. Yo no sé, muchachos, es delicado. Yo todos los jueves, muchachos, tengo un audio. A mí me mandan no saben cuántos audios, videos, peleas de condominio, peleas. Ahora aquí en Miami están creando los grupos de condominio de WhatsApp. Porque parece que las estafas están arrechas en los condominios, están robando mucho los condominios. Los condominios están aquí tan carísimos, lo que llaman las asociaciones, carísimas. No, se volvieron locos. Porque aquí hay demasiada gente en los condominios. 47 empleados, 32 coletos, o sea, 45 aspiradoras. Coño, ¿qué tanto aspiran, marico? ¿Qué tanta mopa echan? ¿Cuánto lavanzal? ¿Cuánto fabuloso? ¿Sabes? Muchas cosas. ¿Cuánto lavan? O sea, eso es una gente que está todo el día echando coletos. Entonces parece que están cobrando mucho y ahora están creando grupos. A mí me encanta porque a mí, ¿sabes? Como aquí todo es con un correo, Dear Resident. Y te lanzan un coñazo, la próxima vaina, no sé qué, 10,000 por apartamento. Entonces ya la gente está creando grupos. Yo quiero que me metan en uno de esos grupos para lanzar un coñazo de repente. La señora del 13C es zorra. Manda el mensaje. Y a la media hora, disculpen, me equivoqué de grupo. Pero ya explotó ese peo. Que vean qué coño hacen. Y la del 13C, ¿cómo? Ah, no, disculpen, me equivoqué de grupo. Este era un grupo que yo tengo en Venezuela. Disculpen. I'm so sorry. Tengo un audio de una madre que le dicen que su hijo se operó de emergencia. Me sentí muy identificado. Se operó de emergencia, parece que tenía un dolor en las cordales. Pero la mamá lo ve en una foto que le mandan y parece que el carajito tenía la cabeza embojotada en gasa. Y la mamá cree que también se hizo como una cirugía plástica. Y le arma ese peo muy nuestro, o sea, lo pone a parir. Le manda un audio que es una joya. Esto vaina, claro, ella nunca se enteró que esto iba a aparecer en un show en Miami. Entonces, vamos a celebrar a las madres venezolanas con porque es que esto es lo nuestro. Esto es celebrar a una madre venezolana. Vamos a celebrar la madre venezolana con el siguiente audio. Por favor, ponme el audio de la semana. Mira, María Jesús, cuando despiertes de la anestesia y escuchas este audio, pídele a Dios, coño de tu madre, que yo no amanezca mañana. Oíste, porque mañana me tienes en Caracas. Yo mañana me voy para Caracas, María Jesús. Le escribí a tu amiguita que lo que Dios le echó de bonita se lo dio de inventor igual que tú. Le escribí para saber cómo había salido tú de la operación. Y me dijo que saliste bien. Y vino y me mandó una foto tuya con toda la bendita cara vendada, Brian Jesús. ¿Qué te hiciste, Brian? ¿Qué te hiciste en la cara, por Dios? ¿Hasta cuándo tus complejos? ¿Qué fue lo que te hiciste? Me dijiste que te ibas a sacar las cordales. ¿Ah? Me dijiste que te ibas a sacar las cordales. Eso fue lo que me dijiste. ¿Qué carajo es lo que te hiciste? Dios mío, ¿hasta cuándo tus complejos? ¿Ah? ¿Qué más quieres? ¿No me vayas a salir mañana con que le quieres poner una pachaima? ¿Ah? Bonita la vaina, pues, contigo. ¿Cuáles malditas cordales? Dime, ¿cuáles malditas cordales, Brian Jesús? ¿Ah? ¿Tú crees que yo soy estúpida? ¿Ah? ¿Qué odontólogo venda toda la cara para sacar unas cordales? Ah, al menos que te hayan sacado una cordal del medio de la frente y una cordal ahí en medio de la quijada. ¿Ah? ¿A quién te quieres parecer, Brian? ¿A Barbilla Roja? Ay, papá, ¿cómo estás, papi? Dios te bendiga, mi amor. Claro, papi, te tiene que doler todo, papi, porque estás despertando de la anestesia.
en contacto con tu amiga, papá. Yo le pregunté a tu amiga por ti y todo eso. Y bueno, dile que de verdad estoy muy agradecida con ella, de verdad, por tu trato, cómo te están tratando, papá, cómo te están cuidando. Ya yo compré pasaje, yo mañana en la mañana estoy allá en Caracas, si Dios quiere. Yo, papá, te amo mucho, papi, Dios te cuide. Una madre. Brian de Jesús, tú y tus complejos. Coño de la madre, yo me imagino a ese muchacho con la cara hinchada, no joda, como un mango verde. Y el tipo, te tiene que calar el mensaje de la mamá. Vaya inventorcito, ¿qué te hiciste tú y tus complejos? Y efectivamente, después, no papi, ya compré pasaje. Dios te bendiga, me dicen que te duele mucho la cara, eso te va pasando. Yo te llevo lechosa, paisete, papaya y una piña porque eso quita mucho la hinchazón. Son una vaina, pero un aplauso a las madres venezolanas, por favor. Un aplauso a las madres venezolanas, que son lo máximo. Y te pueden mandar a mamar en minutos. Y me encanta que le cae el coñazo a la amiguita. No, ya hablé con ella, que muchas gracias, tan bella, que te está cuidando. La amiguita no joda, después que me puso a parir. Muchachos, antes de terminar el show tenemos una rifa que siempre lo hacemos todos los jueves con nuestros mejores sponsors y siempre nos acompañan para que véngase para acá. Tenemos antes de la rifa la gira. Pero ya nos van a traer los productos. Vamos con la gira para que la gente sepa que estamos girando por un montón de lugares y tenemos una gira muy extensa. La próxima presentación es nada más y nada menos que el 24 de mayo en el Madison Square Garden en New York. Vamos a hacer una gran función del pueblo de uno en el Madison en Nueva York el 24 de mayo. Siguen habiendo entradas porque es un teatro enorme y muy bello. Así que acompáñenos toda la gente de Manhattan y alrededores de Nueva York, New Jersey, para que se sumen a esa función del 24 de mayo. Seguimos con Atlanta el 21 de junio, que está sold out. Los Ángeles, sábado 12 de julio. Guayaquil, 14 de agosto. Lima, 17 de agosto. Montevideo, 20 de agosto. Buenos Aires, 23 y 25 de agosto. Madrid, 27 de septiembre. Orlando, 9 de noviembre. Y Puerto Rico, 7 de diciembre. Y con eso cerramos la gira por este año. Todos los tickets están en www.elgeorgeharris.com. Bueno, muchachos, muy agradecido siempre de que llenen la sala. Gracias a Dios que ustedes están aquí conmigo, que me acompañan. Dios me les regrese en salud, en trabajo, en negocio, en billete, en papeles, en todo lo que su corazón desee. Nos vemos el próximo jueves. Dios me los bendiga siempre. Cuídense mucho. Acabas de disfrutar de una programación completa en este canal y no es posible que estamos en el 2025 y tú todavía no te has suscrito, no le has dado la campanita y no estás compartiendo la programación. ¿Cómo quieres tú que nosotros te sigamos brindando este tipo de contenido si no nos colabora? ¡Colabóranos! Suscríbete, le das a la campanita y comparte.